Comenzamos hoy una nueva sección dentro de la editorial, dentro de CEU Ediciones, que va a consistir en un comentario, en un breve diálogo autor-editor. Y comenzamos esta nueva andadura con un buen amigo, con José Francisco Serrano Ceja, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, profesor visitante en la Universidad Pontificia de Puerto Rico, profesor en diversos másteres, es director además de la revista Cuaderno de Periodistas, que es una revista que es muy querida para los periodistas de Madrid, de la Asociación de la Prensa de Madrid, porque bueno, siempre contiene artículos muy interesantes y muy llamativos. Es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y es autor de diversos libros, entre ellos los últimos en Palabra, editorial Palabra, Noticias y algo más sobre la Iglesia, en Encuentro, la sociedad del desconocimiento, y el libro que nos ocupa hoy, Consejos para hablar en público, retórica para universitarios. Aquí os lo muestro, aunque ya lo pondremos ahí el enlace, etcétera, en CEU Ediciones. Y realmente este es el tema, ¿no?, que nos concita hoy, Paco. Te voy a lanzar así una serie de preguntas porque, bueno, sí me gustaría ver contigo algunos puntos interesantes del libro. La primera pregunta que ahí me surgía, leyendo tu libro y charlando contigo, es, bueno, la retórica y la oratoria, que han sido fundamentales en la historia de la universidad desde los principios, ¿por qué hoy no aparecen expresamente en la mayoría de los programas universitarios? Bueno, Pablo, lo primero que tengo que hacer es agradecerte la presentación, ¿no? Siempre tan generosa. Bueno, la presentación de un amigo siempre es generosa. Voy a intentar contestar brevemente a tu pregunta, ¿no? Fíjate que yo creo que en el proceso hay un descubrimiento ahora del proceso de la influencia, de la capacidad de la retórica para la formación de la persona en general, incluso para la maduración de la persona, ¿no? Durante muchos años se consideró, porque se había reducido la retórica a la oratoria y la oratoria había caído en manos, digamos, eclesiásticas, ¿no? Y prácticamente se había reducido la oratoria al arte de la predicación, ¿no? Y eso que hay importantes tratados y manuales en España sobre el arte de la predicación, que después han sido ridiculizados por la literatura, ¿no? Recuerda que Fray Gerundio de Campanzas hacía aleazotes, ¿no? Tan conocido. Bien, yo creo que ahora el auge de la retórica está proporcionalmente relacionado con el auge de la comunicación. Es decir, el valor que tiene la comunicación hoy en la sociedad contemporánea, en todos los órdenes, ¿no? La comunicación de masas, en la comunicación interpersonal, en la comunicación grupal, pues ha potenciado la retórica y ha lanzado la retórica hacia el estrellato. Eso respecto al ámbito de la empresa, por ejemplo, es muy importante, son muy famosos, están de moda los cursos para enseñar a hablar, o sea, las retóricas aplicadas a los directivos, ¿no? Yo creo que tiene que dar el salto a la educación, y ese es un salto fundamental y esa es una asignatura pendiente. La retórica para los estudiantes universitarios, la retórica para los bachilleres, la retórica en el colegio, enseñar a hablar y también, inevitablemente, enseñar a escribir y, sobre todo, enseñar a pensar. ¿Tú has detectado en los alumnos, en tu experiencia universitaria, esa carencia respecto a la habilidad de hablar en público? Sin lugar a dudas, hay una carencia fundamental en los alumnos universitarios. Pero fíjate, esa carencia viene relacionada con la lectura, viene relacionada con la capacidad de debate, viene relacionada con la capacidad de discusión. Hay muchos fenómenos que en la sociedad ahora están influyendo decisivamente en contra de la retórica. Por ejemplo, ciertas dinámicas de las redes sociales están polarizando, están reduciendo la capacidad del matiz y esto es contrario a lo que pretende proponer la retórica y a lo que enseña la retórica. Sí, porque además, yo recuerdo, había una pregunta que yo te quería hacer, que es que leyendo tu libro, a mí me surgía que tú, yo creo que planteas hablar en público como una forma de establecer un lugar de encuentro con la audiencia. Me recordaba otro libro que publicamos hace tiempo de Bassols, del embajador Bassols,
hablando sobre el arte de la negociación, que él, en vez de tener una mirada para querer vencer al que estaba en el otro lado de la mesa, hablaba de la negociación como no que tenía dos partes en la mesa, sino que estaban las dos partes sentadas en un lado de la mesa y en el otro lado estaba el problema. Eso me ha recordado tu libro también, esa idea, ¿no? En que Claro, hablar fíjate. en público no es Sí. convencer a otros, sino encontrarte con otros. Claro, fíjate, o sea, yo creo que el gran modelo de los medios de comunicación, lo que llaman los teóricos el paradigma de los medios de comunicación, es una conversación. Es decir, los medios de comunicación tienen las funciones clásicas, ¿no? Formar, informar, entretener. Pero en este momento los medios de comunicación tienen la función y las redes sociales han venido en principio a potenciar, bueno, esto ya lo hizo Internet, donde nos convirtió no solo en emisor, sino en el receptor. Las redes sociales en principio han venido a potenciar esa conversación. Entender el modelo de los medios de comunicación como una conversación requiere también sus habilidades. Es decir, en la conversación no se trata de imponer tu criterio, sino de una búsqueda cooperativa de la verdad, ¿no? Y esto es muy importante. Y la retórica te enseña esto en qué medida. Porque cuando se plantea una educación para la retórica, y esta es, digamos, la filosofía de la retórica, lo primero que te exige es ponerte en lugar del otro. Y esto me parece que es fundamental. O sea, ese ejercicio de ponerte en lugar del otro para percibir adecuadamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que tú le puedes aportar, qué es lo que el interlocutor te puede aportar a ti en la conversación. Es decir, todos sabemos que la conversación nos lleva hacia derroteros, hacia caminos que nosotros no buscamos. Pues ese proceso es fundamental. Y yo creo que, fíjate, esto es una de las dificultades. Me preguntas antes por las dificultades de los alumnos, ¿no? Vivimos en una sociedad culturalmente emotivista, ¿no? Esto ya McIntyre en su Tras la virtud lo planteó y además de forma muy destacada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que funcionamos con el like, funcionamos con like. Es decir, es verdad aquello que a mí me gusta, que a mí me satisface, que confirma mis ideas, que confirma mis intereses, que confirma mis estados de ánimo. Esa capacidad de salir de nosotros mismos y de irnos a encontrar con el otro y de entender que la verdad no es lo que a mí me gusta, sino que la verdad es la realidad en la que yo vivo, que es más grande que yo mismo. Esto es fundamental para entender esto, es fundamental para el proceso pedagógico, el proceso educativo. Y perdona otra nota de carácter histórica. O sea, y yo ahora en los cursos de doctorado en la universidad, en la Escuela Internacional de Doctorado en el ámbito de la comunicación, estoy insistiendo mucho en que junto a la lectura de la retórica de Aristóteles, que es el libro básico de mi curso de doctorado, leamos la Paideia de Jäger. ¿Por qué? Porque la comprensión de la retórica como instrumento, al fin y al cabo la retórica es una técnica de persuasión, no es nada más que una técnica, ¿no? Y ojo, porque podríamos hablar mucho respecto a si el periodismo es una técnica o no es una técnica o tiene su fundamentación en la retórica. En este sentido, entender la retórica en la paideia es fundamental, no solo para la retórica, sino también para la paideia, sino también para nuestra comprensión del modelo educativo que queremos. Paco, ya entramos un poco en materia, vamos, también tampoco quiero estas conversaciones como son en este formato online, tampoco no tenemos mucho tiempo. Directamente te quiero preguntar cuál es la mejor forma de empezar un discurso. Sorprendiendo, porque la realidad siempre nos sorprende y porque si nosotros hemos perdido, incluso en la vida, como proyecto vital, la capacidad de sorprendernos por la realidad, probablemente estamos muertos. ¿Y la mejor forma de terminar un discurso? Yo con una caricia. Vamos a ver, decían los clásicos que, no sé, hay muchas estructuras, ¿no? De la terminación de los discursos, ¿no? Pero la terminación del discurso tiene siempre la finalidad de despedirte. ¿Cómo te despides de un familiar? ¿Con un beso o con un abrazo? ¿Cómo te despides de un discurso? Con un beso y un abrazo. ¿Qué es lo que va a hacer probablemente que el interlocutor recuerde lo que ha escuchado? Pues oye, yo como
como te he seguido, como te he escuchado en lecciones magistrales, en discursos, te he leído. Me voy a despedir con un abrazo de amigo, agradeciéndote este rato que hemos podido charlar sobre consejos para hablar en público, retórica para universitarios, que es una novedad de CEU Ediciones, y te deseo, bueno, pues lo mejor, buen verano, que estamos ahí a final de curso, y un abrazo. No, y muchas gracias, Pablo, sobre todo a ti por el esfuerzo, el trabajo y el cariño con que has editado este libro y por lo tanto que has dedicado a este libro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Muy bien.